Ok, bueno. Entonces, como les venía diciendo, hoy la agenda consiste en trabajar con dos de los teoremas más importantes en probabilidad, porque se utilizan muchísimo para resolver problemas cuando tengo información auxiliar presente acerca de otros eventos. Uno es el teorema de la probabilidad total y otro es el teorema de Bayes. Entonces, no quisiera irme sobre la teoría directamente, irme sobre las ecuaciones directamente, porque si lo hacemos así, la verdad va a ser un poquito difícil de entender. Entonces, quisiera que hiciéramos un ejemplo de una vez, porque ya usted tiene las herramientas básicas para poderlo abordar y a medida que vayamos resolviendo el ejemplo, ahí vamos resolviendo, vamos haciendo la teoría. Entonces, en este ejemplo, vamos a basar todas las propiedades y todo lo que hemos aprendido de probabilidad para poder desarrollar el ejercicio y que usted vea cómo funciona el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces, si este ejemplo lo entiende bien, pues la teoría ya la tiene clara porque la vamos a ir desarrollando con el ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo donde tenemos una fábrica y bueno, claramente por cuestiones de privacidad y demás, uno usualmente no pone los nombres reales y eso simplemente los vamos a llamar fábrica uno, 2, 3 y 4. Y cada una de esas fábricas produce cierto porcentaje, aporta cierto porcentaje de producción total, que son respectivamente 40, 30, 20 y 10. Entonces, em, básicamente, si usted va a poner aquí un gran título que lo va a llamar Teorema de la probabilidad total, teorema de la probabilidad total, teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Entonces, de una vez en el ejemplo, em, tenemos, de una vez aquí estamos trabajando con el ejemplo. Entonces, a la hora de pensar en las fábricas y en pensar en y en la producción, em, tenemos ya una información muy importante acerca de la procedencia de los artículos, si usted quiere. Entonces, la fábrica uno elabora el 40% de los artículos, la fábrica 2 el otro 30, la fábrica 3 el 20 y la fábrica 4 el 10 restante. Entonces, tenemos ya 4 eventos relacionados con la producción. Em, Ahora, eso usualmente es importante registrarlo de alguna manera para poder tener en cuenta la información completa acerca del caso. Un, un- un truco, pues aquí truco entre comillas, y es algo que usualmente se hace para tener muy claro lo que uno está haciendo, es definir los eventos. En este caso, lo voy a hacer así. No voy a hacer la lista, simplemente lo voy a hacer en general. Voy a escribir así, mire, f sub i, f sub i, o si usted quiere f sub, si quiere hacerlo uno por uno lo puede hacer, pero yo lo voy a hacer en general. F sub i va a ser el evento que es el producto fue fabricado o el producto procede de el producto.
fue fabricado en la fábrica Y, o es procedente de la fábrica Y, o proviene de la fábrica Y. El producto es fabricado o proviene de, o fue distribuido por, es fabricado en la fábrica, en la fábrica Y, en la fábrica Y. Y claro, esta Y puede tomar cuatro valores, ¿no? La I puede tomar el valor uno, el valor 2, el valor 3 y el valor 4. Ahora, yo el evento lo llamé F sub I por aquello de la fábrica, ¿no? Pero si usted quiere llamarlo A o la letra que usted prefiera, es lo de menos. O sea, la letra que usted utilice es el nombre que usted decida darle al evento. Entonces, y bueno, y la frase también, el producto tiene que tener algo relacionado con lo de los datos, ¿no? El producto es fabricado o proviene o procede de o fue distribuido por la fábrica Y. Eh, y tenemos cuatro fábricas, por eso la I varía desde uno hasta 4. Una vez ya tenemos definidos los eventos, aquí vamos a arrancar con cómo tenemos distribuida la información. Es decir, yo sé que la probabilidad de la fábrica uno, la probabilidad de que el producto es fabricado en la fábrica uno, o bueno, esto está un poco redundante, pero em, la probabilidad de que el producto sea fabricado en la fábrica uno o provenga de la fábrica uno o sea procedente de la fábrica uno es, ya lo sabemos, es 40%, o sea, es 0.4. Muy seguramente, estos datos provienen de un estudio de mercado frecuentista donde se tiene una base de datos y simplemente se calcula la frecuencia relativa de la procedencia de cada producto. Luego, para fábrica 2, ¿qué tenemos? La probabilidad de tener un elemento de la fábrica 2 es de 0, desde el 30%. Mire, aquí está 40, 30, 20 y 10. Entonces estamos aquí en el 30. 30. La probabilidad de la fábrica 3, que provenga de la fábrica 3, es del 20%. Y aquí viene algo muy, 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 muy importante cuando estemos trabajando con estos teoremas, y es que si usted se da cuenta, mire esto, la probabilidad de que el artículo provenga de la última fábrica es del 10%. O sea, la probabilidad de que provenga de la fábrica 4 es del 100%, es del 10%, 0.1. Si usted quiere escribirlo en porcentajes, perfecto también. Pero mire esto, si usted se da cuenta, las, entre las cuatro fábricas cubren todo el mercado. ¿Y eso cómo lo sé? Porque si usted se da cuenta, la fábrica uno tiene el 40%, la 2 el 30%, la 3 el 20% y la 4 el 10%. Y si usted suma todas las probabilidades, pues le está dando el 100%. Vamos a ver, 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Eso es parte esencial de estos teoremas porque usted básicamente tiene información acerca de todo el espacio muestral vía la información de, en este caso, las fábricas. Entonces, si usted estuviera representando esto gráficamente, y esto usted no tiene que hacerlo, es simplemente parte de mi explicación, si yo tuviera el espacio muestral, y esto es eh, am, como piensa usted en todos los productos del mercado que estamos estudiando,
todos los productos del mercado que estamos estudiando, no sé cuántos puntos muestrales haya. No sé si haya 1000 puntos muestrales, no sé si haya 1 millón de puntos muestrales, no sé si haya 50 millones de puntos muestrales. Eso es lo de menos. Lo demás es que yo tengo los porcentajes exactos de producción y esto se puede hacer desde un punto de vista frecuentista con una base de datos, calcular estos porcentajes. Y si usted lo quisiera ver gráficamente, usted debería estar pensando en, ok, la primera fábrica em, tiene cierta parte del mercado, entonces la primera fábrica, por ejemplo, tiene el 40% de la base del mercado, pues obviamente mi dibujo es apenas una aproximación de esto. Entonces aquí está la fábrica uno. Esta es la fábrica uno. La fábrica 2 claramente tiene que ser un conjunto disyunto de la fábrica uno, porque no, claramente no puede haber un producto que provenga de dos fábricas al mismo tiempo. Entonces no se tocan y esto produce el 30%. Aquí está el otro 30%. Y la razón por la cual estoy haciendo los conjuntos pegaditos y sin dejar espacio es porque yo sé que cubren todo el espacio muestral. El siguiente cubre el 20%. Bueno, las proporciones no tienen que ser exactas. Esto es apenas un esquema, ¿no? Esto no quedó muy bien, pero esto es simplemente una representación aquí visual de lo que podría estar pasando. Y la última cubre el 10%. Bueno, mi punto es que las Fs son una partición del espacio muestral. Es decir, ¿qué quiere decir que sean una partición? Y este es F4. O sea, la última fábrica, el 10%. ¿Qué quiere decir que esto sea una partición del espacio muestral? Esto es un tema que nosotros revisamos ya varias veces, la hemos revisado unas 2 o 3 veces, y es que los conjuntos son exhaustivos. ¿Qué quiere decir que los conjuntos sean, primera condición, qué quiere decir que los conjuntos sean exhaustivos? Que si usted coge todos los productos de la primera fábrica, le une todos los productos de la segunda y le une todos los conjuntos de la tercera y además los de la cuarta, eso le va a dar todo el espacio muestral, todo el conjunto de productos. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque la sumatoria de todas las probabilidades me da uno. Si usted se da cuenta, si yo hago la sumatoria de todas las probabilidades respecto a las fábricas, eso me da el 100%. Ya lo comprobamos. Desde uno hasta, en este caso tenemos 4. Entonces, bueno, le voy a poner aquí 4. Ok, listo. Muy bien. Y, y además, ¿cuál es la otra condición para que esto sea una partición? La otra condición es que son disyuntos. Claro, no hay un producto que pueda provenir de dos fábricas al mismo tiempo. Entonces, pues no lo voy a escribir todo, pero si usted se da cuenta, F1 intersección F2 le da vacío. F1 intersección F3 le da vacío, no tienen nada en común. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Como que no voy a escribir todas las combinaciones posibles, que de hecho usted ya sabe cuántas son, ya las puede calcular. La última sería 3 intersección con el 4 sería igual a vacío. O sea, como que todos los conjuntos son disyuntos. Entonces, las Fs conforman una partición del espacio muestral y eso es muy importante para que esto funcione. F1, F2, F3, F4 son una partición del espacio muestral. Es muy importante eso. Es una partición de omega.
¿Por qué? Porque se cumplen las propiedades número uno y número dos. Son exhaustivos y excluyentes. Exhaustivos y excluyentes. Ok, listo. Entonces, tengo todo el espacio muestral de productos partido en fábricas, ¿no? Respecto a su procedencia. Y tengo las proporciones. Perfecto. Continuemos con el ejemplo. Ahora, em, y aquí hay como cierto defecto. Y además, el porcentaje de envasado incorrecto, o sea, el porcentaje de, si quiere, piénselo así, el porcentaje de productos con algún tipo de inconformidad, no lo piense en envasado, piénselo con cualquier tipo de inconformidad, porque esto usted lo puede aplicar en cualquier escenario. Y además el porcentaje de productos con una característica. No piensen que esto únicamente aplica en fábricas y aplica en envasados y cosas así, no. Y usted tiene todo el espacio muestral, piénselo en general, usted tiene todo el espacio muestral y el espacio muestral usted lo tiene dividido por grupos, exhaustivos y disyuntos, o sea, tiene una partición. Y además tiene un porcentaje de individuos con características, en este caso de productos defectuosos. Y además el porcentaje de individuos con algún defecto, además el porcentaje de artículos con algún defecto, de productos con algún defecto, en cada fábrica es del 1, 2, 7 y 4%. O sea que tenemos la característica, tenemos la característica en cada una de las fábricas. Entonces, por ejemplo, a eso lo vamos a llamar, llamémoslo como quiera. Usted le puede poner el nombre que le quiera. En la diapositiva yo lo tengo con la letra A. Esta es la característica de interés. Es más, la voy a poner en otro color. Esa es la característica de interés. Esa va a ser A. A para mí, o la letra que usted quiera, si quiere D, va a ser el artículo. Es más, lo voy a hacer aquí un poquito más arriba. Perdón, un segundo. Entonces, A va a ser, o la letra que usted prefiera, va a ser el artículo o el producto presenta alguna inconformidad. 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 Ese es su evento. Y entonces aquí la observación más importante y la que yo quiero que usted esté bien pilo es que ese evento A, es que ese evento A puede suceder en cualquier fábrica. Es decir, hay productos con alguna inconformidad en todas las fábricas. No es algo que sea únicamente de la fábrica uno o la fábrica 2 o la fábrica 3 o la fábrica 4. Tener una inconformidad hace parte de, es una opción en todas las fábricas. Ahora, ahora, eh, en la primera fábrica es del 1%. En la fábrica 2 es del 2%, en la 3 es del 7% y en la última del 4%. Pero fíjese que a pesar de que los porcentajes varían, esa característica de interés es parte de todas las fábricas. Entonces, por eso es que si visualmente lo fuéramos a ver, yo debería dibujar A, yo debería dibujar A así, como a través de todas las fábricas, porque es algo no es algo que yo debería dibujar únicamente en una. Entonces, el evento A es este es el término, es transversal a todas las fábricas. Este es el evento A. Este es el evento A. Que obviamente mi dibujo no está a escala, pero obviamente em, en la fábrica uno es del 1%, en la 2 del 2, bueno, 7, 3%. Entonces todos tienen un porcentaje diferente de,
de productos con algún tipo de inconformidad. Entonces, ¿cómo anotamos eso? Esa información hay que saberla anotar muy bien. Y es así. Si usted elige, si usted, mire cómo se escribe esto. Si usted elige un producto de la fábrica uno, o sea, dado que el producto proviene de la fábrica uno, la probabilidad de que sea defectuoso, de que tenga algún tipo de inconformidad, es eso, eso ya lo tenemos en la información del problema, es del 1%. Aquí está, 1, 2, 7 y 4. Es del 1%, o sea, es de 0,01. Si usted quiere escribirlo en porcentajes, perfecto. Ok. Si- ¿Cuál es el siguiente dato? El siguiente dato es que si el producto proviene de la fábrica 2, dado que el producto proviene de la fábrica 2, la probabilidad de que tenga algún tipo de defecto es del 2%, 0,02. Y estoy únicamente copiando los datos, ¿no? Ahora viene el 7. Nuevamente, si la fábrica proviene si el producto proviene de la tercera fábrica, la probabilidad que tenga algún tipo de defecto es del 7%. Y me falta el último, que ese es ahora lo olvidé, ese es del 4%. Y si el producto proviene de la última fábrica, o sea, dado que el producto fue distribuido por la última fábrica, entonces la probabilidad de que tenga algún tipo de defecto es eh, am, ah, lo acabo de mirar, 4%, 0,04. Perfecto. Ahí escribí los porcentajes. 1, 2, 7 y 4. Perfecto. 1, 2, 7 y 4. Ahora, si usted quiere, si a usted se le facilita la vida, si a usted le parece más fácil, usted puede pensar esto como un árbol. No, no es necesario, pero usted lo podría pensar como un árbol, donde usted tiene un producto y ese producto tiene cuatro opciones de procedencia. Ese producto tiene cuatro opciones de procedencia. Entonces el producto puede provenir de la fábrica uno o la fábrica 2 o la fábrica 3 o la fábrica 4. Entonces aquí se la pongo, fábrica uno, fábrica 2, fábrica 3 y fábrica 4. O sea, usted arranca con la ramificación marginal. ¿Por qué? Pues porque fíjese que son eventos sencillos, eventos simples. Y en la ramificación marginal, pues usted tiene las probabilidades, ¿no? Usted tiene aquí, por ejemplo, que la fábrica uno produce el 4%, el 0,4. Aquí en la fábrica 2 usted tiene el 0,3. En la fábrica 3 tiene el 0,2. Y en la fábrica uno, en la fábrica 4 usted tiene 0,1. Ahora, ¿era obligatorio darle, por ejemplo, la fábrica 4? Y la respuesta es no, porque todo tiene que sumar 1. Si yo quisiera la fábrica 2, hubiera podido omitir esa información. Perfecto. Ahora, luego sigue las probabilidades condicionales. ¿Cómo así? Ah, pues como ya sabemos los porcentajes de inconformidades dependiendo de la fábrica donde vengan. Entonces aquí usted tiene dos opciones. En cada casito usted tiene dos opciones, ya sea en la fábrica uno o en la fábrica 2, en la fábrica 3 o en la fábrica 4. En todos los casos usted tiene dos opciones. ¿Por qué? Porque el producto puede tener algún tipo de efecto dado que estoy en la fábrica uno. Ah, ¿y cuál es la otra opción? Pues no está escrita en el programa, pero ahí está tácitamente y es que el producto no tenga un tipo de defecto, mire, le pongo el complemento, dado que viene de la fábrica uno. Bueno, y así con todas las demás, ¿no? O el producto puede tener un defecto, dado que
viene de la fábrica 2, o el producto no puede tener un tipo de efecto dado que estoy en la fábrica 2, bueno, etcétera. Entonces aquí A dado fábrica 3, aquí A complemento dado fábrica 3, y por último, aquí A dado fábrica 4, y aquí A complemento dado fábrica 4. Listo. ¿Y usted tiene todos estos datos? Claro que los tiene todos. Usted tiene absolutamente todos esos datos. Por ejemplo, um, A dado fábrica 1, dado que el producto fue elaborado en la fábrica 1, ¿cuál es la probabilidad de A? Ah, pues 0.01. 0.01. Ah, listo. Y en la fábrica 2, pues ya lo teníamos, 0.02. Y en la fábrica 3 ya lo teníamos, 0.07. Y en la fábrica 4 ya lo teníamos, 0.04. Entonces, aquí es cuando yo necesito que ponga mucho cuidado y es, ok, entiendo bien. Si el 1% de, ¿cómo se lee esto? De todos los productos de la fábrica 1, si el 1% tienen algún tipo de defecto, ¿qué porcentaje no lo tiene? ¿Qué porcentaje no lo tiene? Pero esto es condicional en que viene de la fábrica 1. Entonces, no me vaya a decir a mí 0.39. ¿Por qué? Pues porque, claro, este es el 40%, entonces como tiene que completar uno, 0.39 o 0. No, sé, no tiene sentido, ¿no? Porque es que esto es de todos los productos de la fábrica 1, el 1% son defectuosos. O sea que, ¿qué porcentaje no lo es? Ah, fácil, el 0.99. O sea que aquí hay una información escondida, ¿no? Y aquí abajo, pues el 0.98. Y aquí el 0.93. Y aquí el 0.94. 96, perdón. O sea, el hecho de que uno no le dé el número explícitamente no quiere decir que usted no tenga la información, ¿no? Usted tiene toda la información de todas las fábricas. Tiene lo de la fábrica 1, tiene lo de la fábrica 2, tiene lo de la fábrica 3 y tiene lo de la fábrica 4. Ajá, Nicolás aquí hace una acotación importante. Nicolás dice, ¿se puede llamar como el 100% del 40? Claro. Es decir, es como si, de- es como, sí, es exactamente eso. Y de hecho allá vamos, Nicolás. Y de hecho allá vamos, Nicolás. Buena observación. Entonces veamos la pregunta. Ahora sí, mire cuál es la pregunta. Todo esto, todo esto, todo esto para que usted pueda responder la pregunta y es, tomando un producto de la empresa, tomando un producto de la empresa al azar, claro, tomando un producto al azar, porque la empresa tiene 4 fábricas, pero tomando un producto de la empresa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre con algún tipo de inconformidad? Usted selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre con algún tipo de inconformidad? O sea, con la característica que estoy estudiando. Entonces, con toda esta información auxiliar, mire la pregunta. La pregunta es, y tiene que usted tener mucho cuidado con como la plantea.
La pregunta es, bueno, de hecho lo voy a anotar en otro lado para hacer los cálculos aquí. La pregunta es, la pregunta es, si usted toma un elemento al azar, si usted toma un elemento al azar, mm, am, a ver, tomando un producto de la empresa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre envasado de forma incorrecta? No, aquí hace falta un pedacito para la pregunta. Si usted toma un, voy a hacer yo la pregunta, porque en la diapositiva hace falta. Si usted toma un producto al azar y resultó tener la característica, o sea, dado que el producto tiene la característica, dado que el producto tiene la característica, si usted toma un producto al azar y ese producto tiene alguna inconformidad, entonces aquí yo le puedo hacer varias preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica uno? ¿O cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica 2? ¿O cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica 3? ¿O de la 4? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es como un promedio ponderado y eso lo vamos a hacer ahorita, correcto. Vamos a verlo. Entonces, mire, la pregunta es casi que todo lo contrario de la información que usted tiene. La pregunta va, si el producto resulta tener la característica, si usted elige un producto y el producto resulta tener la característica de interés, en este caso, que tenga alguna inconformidad, dígame la probabilidad de que provenga de la fábrica uno, que es todo lo contrario a la información que tengo. La información que yo tengo es todo lo contrario. Si el producto viene de la fábrica uno, la probabilidad de que sea defectuoso es del 1%. Ahora yo quiero lo contrario. Si el producto es defectuoso, dígame la probabilidad de que venga de la fábrica uno. Aquí dice, si la pregunta fuera tal cual como está en el documento, la respuesta sería la suma de las inconformidades hechas en cada una de las fábricas. No, no. De hecho, vamos a resolver, Juan David, vamos a resolver la pregunta tal cual está en el documento también. Pero no, no es exactamente eso. A ese punto voy, a ese punto voy. Esto que está pensando Juan David no es algo extraño, es decir, muchas personas piensan esto y vamos a ver por qué no es exactamente esto. Vamos a verlo. De hecho, de hecho, para poder resolver esta pregunta que yo tengo aquí, necesito resolver la que plantea Juan David, o sea, la que está en el documento. Entonces vamos a verlo con calma. Entonces, mire, dado que el producto está defectuoso, dígame cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica uno. Todo lo contrario a lo que yo tengo. Entonces, mi, mi sugerencia, mi forma de pensar, mi estilo de hacer las cosas consiste en simplemente utilice las reglas que usted ya tiene. Me explico. Esto sería igual a, pues esto es una probabilidad condicional y las probabilidades condicionales usted ya se las sabe. Esto sería la probabilidad de F1 intersección A sobre probabilidad de A, ¿cierto? F1 intersección A sobre probabilidad de A. Ahora, si usted se da cuenta, en toda la información, pues no tenemos ninguna de las dos. O sea, ambas tenemos que calcularlas. Ambas tenemos que calcularlas. Ok, ¿qué les parece si arranquemos con la primera? Arranquemos con la primera. Ahora, la forma de arrancar con la primera, con el numerador, o sea, ambas cosas usted las desconoce. O sea, tanto el numerador como el denominador, pues ni idea.
Entonces, tenemos que hacer ambas probabilidades porque fíjese que eh, mm, en todos mis datos no tengo ninguna. Entonces voy a arrancar con la primera. Listo. Para arrancar con la primera, pues ya creo que muchos se han dado cuenta y ya es, pues mire, estoy trabajando con la primera fábrica. ¿Qué sé yo de la primera fábrica? De la primera fábrica, yo sé que la probabilidad de A1 dado F1 es del 1%. Lo sé de aquí, ¿no? Eh, Es decir, esa información sale de aquí. Entonces alguien puede decir, ok, si yo aplicara la definición de probabilidad condicional, entonces yo puedo decir que la probabilidad, entonces yo puedo decir que la probabilidad de A intersección F1 dividido probabilidad de F1 es igual a 0.01, ¿correcto? Claro, apliqué únicamente la definición de probabilidad condicional. O sea, reemplacé ese símbolo de condicional, lo reemplacé por su definición. ¿Y qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues mire que lo que me preguntan es la conjunta, o sea, A intersección F1. Mire, A intersección F1. Entonces lo despejo, se despeja. ¿Cuánto me da A intersección F1? Entonces, A intersección F1 sería 0.01 multiplicado por, pues es despejar, ¿no? O sea, que este está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Y la probabilidad de F1 la tengo? Claro, la probabilidad de F1 la tengo. ¿Cuánto es la probabilidad de F1? 0.4. 0.4. O sea, todo esto, todo esto nace del primer, del primer, de la primera rama del árbol. Por eso cuando alguien ahorita en el chat me dijo que esto parecía como un promedio ponderado, es así. Porque cojo, de todos los productos de la fábrica uno del 40% lo multiplico por el 0.01 como si ese 40% fuera el 100 o algo así. Entonces mire que para sacar la probabilidad condicional, porque esta es una probabilidad condicional, perdón, esta es una probabilidad conjunta, para sacar la probabilidad conjunta, para sacar la probabilidad conjunta, hago el producto entre la probabilidad marginal y la probabilidad condicional. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Este es el teorema multiplicativo. La probabilidad conjunta es el producto de una probabilidad marginal con una condicional. Entonces, pues ya estoy en forma. Ya empecé bien, porque entonces lo de arriba ya lo tengo. Lo de arriba, entonces esto es igual a, entonces arriba ya tengo la respuesta. El numerador ya tengo la respuesta. Entonces en el numerador ya sé que tengo que poner 0.01 multiplicado por 0.4. Súper. Que recuerde, es la probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad marginal. Es más, aquí se la escribo. Sería la probabilidad de em, A dado F1, A dado F1 multiplicado por
la probabilidad de F1. Perfecto. Teorema de la multiplicación, teorema multiplicativo. Perfecto. Y ahora abajo, ¿cómo demonios uno hace para sacar la probabilidad de A? Y aquí la observación, entonces esta es la primera parte. Esta es como la primera parte del problema. La segunda parte, entonces aquí aparte, esto es aparte. Ahora, la probabilidad de A, y aquí es cuando usted, eh, um, y aquí es cuando usted empieza a aplicar las propiedades que hemos visto de álgebra. Entonces, se, se lo voy a hacer aquí. Entonces, mire cómo es la lógica matemática. La probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de A intersección todo el espacio muestral. Este es el truco de todos. Este es el único truco que hay aquí. Claro, si yo cojo a todos los artículos defectuosos y los intersecto con todo el espacio muestral, pues únicamente me van a dar los defectuosos. O sea, eso es como multiplicar por uno o como sumar cero. Eso, o sea, no hice nada. Eso es como multiplicar por uno o sumar cero, es lo mismo. ¿Y por qué hice eso? Porque entonces yo sé que eso sería igual a intersección. ¿Y quién es omega? Omega, yo sé que esto es una partición. Entonces, omega es pues F1 unión F2 unión F3 unión F4. Ah, listo. ¿Qué pasaba cuando yo tenía intersecciones y uniones? Yo podía ahí aplicar una propiedad que hemos trabajado ya antes, que es la propiedad distributiva. Entonces me quedaría probabilidad de A intersección F1, ¿no? Unión A intersección F2. Y ya creo que ustedes se están dando cuenta para dónde voy. Unión A intersección F3. Unión A intersección F4. Listo. ¿Qué pasa cuando yo tenía, mire, aquí están las intersecciones. Si usted se da cuenta, las intersecciones son disyuntas. ¿Por qué son disyuntas? Porque los eventos F son disyuntos. Es decir, si yo cojo A intersección A1, si yo cojo A intersección A1, pues eso es esta partecita, esto que estoy sombreando, A intersección A1. ¿Y eso tiene algo en común con A intersección F2? ¿Eso tiene algo en común con A intersección F2? O sea, con este, pues claramente no hay nada en común, porque F1 y F2 no tienen nada en común, pues mucho menos lo van a tener con A. ¿Y eso tiene algo en común con F3? O sea, con esta partecita. No, tampoco. Los eventos son disyuntos. Y con F4, pues menos. O sea que esas uniones, todo esto, para decir que esas uniones yo las puedo partir en sumas, porque son disyuntas. Este es el tercer axioma de Kolmogorov. Entonces, como no hay intersección, esto me quedaría A intersección F1 más probabilidad de A intersección F2 más probabilidad de A intersección F3 más probabilidad de A intersección F4. Y pilas, pues, o sea, no tengo que hacer absolutamente nada más porque como los eventos son disyuntos, no tengo que restar ni intersecciones ni nada de eso. Mm, y aquí ya todo el mundo debe saber qué tiene que hacer. Aquí ya todo el mundo debe saber qué tiene que hacer.
¿Por qué? Porque A intersección F1 lo tengo, sí. A intersección F1 lo tengo. A intersección F1, aquí está, mire. A intersección F1, 0.01 por 0.4. 0.01 por 0.4. Ese ya lo tenía. Ahora, A intersección F2, A intersección F2, ¿cómo sería A intersección F2? Debería ser algo muy similar a lo que ya hice con F1. Pues es lo mismo que ya había hecho con F1, ¿no? ¿Qué habíamos dicho con F1? Que la intersección con A era el producto de la marginal, era el producto de la marginal con la condicional. Ah, cuando haga lo mismo con F2, pues es lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces voy a poner aquí 0.02 por 0.02 por 0.3 más, y hago lo mismo por el otro lado, 0.07 por 0.2 más, y hago lo mismo por el otro lado, 0.04 por 0.1. Por eso es que, claro, porque es que si yo escribiera esto largo, si yo escribiera esto largo, lo que yo debería escribir es, bueno, lo voy a hacer. Probabilidad de, eh, am, probabilidad de A dado F1 por probabilidad de F1 más probabilidad de A dado F2, o sea, ya voy en la segunda rama del árbol, ¿no? A dado F2 por la probabilidad de F2 más probabilidad de A dado F3 por la probabilidad de F3. Por eso es que organizaron el arbolito, es tan chévere. Y por último, probabilidad de A dado F4 por probabilidad de F4. Ajá, súper. Por eso es que en las fórmulas usualmente le va a aparecer así, sumatoria, le va a aparecer, esto es la sumatoria desde I, porque da pereza escribir todo eso, hasta 4 de probabilidad de A dado F sub I por probabilidad de F sub I. Ahí estuvo. Y bueno, y es hacer toda esa cuenta, ¿no? Es decir, es hacer toda esa cuenta. Es más, la voy a hacer aquí. Bueno, de hecho, debería estar hecho aquí en la... Sí, mire, aquí está. Am, da 14.28% toda la cuenta. Pero bueno, ya ahorita la hacemos. Entonces, eso es lo que va aquí en el denominador, ¿no? El 0. Por eso aquí yo hice un denominador largo, porque tenía yo el 0.01 por el 0.4 más, bueno, puntos suspensivos, pues porque no me voy a poner a escribir eso todo otra vez, 0.04, 0.04 por 0.1. Listo. Y esa es la forma en que usted debería abordar un problema de estos. Eh, entonces, bueno, voy a hacer el denominador simplemente por mi curiosidad, por hacer la aritmética. Entonces, si yo lo fuera a hacer, diría, bueno, 0.01 por 0.4, 0.01 por 0.4, más 0.02 por 0.03, 0.02 por 0.3, más 0.07 por 0.02, 0.07 por 0.2,
más, y el último, 0.04 por 0.1. 0.04 por 0.1. Y por algún motivo no me quedó escrito. 0.04 por 0.1. Vamos a ver si lo escribí bien. 0.04 por 0.1. Correcto. Todo eso me da 0.028. 0.028. Entonces, la probabilidad de A, entonces, la probabilidad de A, que es la probabilidad de tener algún tipo de defecto, es del 2.8%. Es del 2.8%. Esta es una probabilidad marginal. ¿Por qué? Porque es la de un evento simple. La de un evento simple. Ahora, si yo quiero, entonces la probabilidad de, si yo quiero entonces la probabilidad de F1 dado a, si yo quiero la probabilidad de F1 dado a, es decir, dado que el artículo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la primera fábrica? Pues ya lo tengo todo. ¿Por qué? Porque abajo ya sé que tengo que poner 0.028. Arriba, bueno, 0.01 por 0.4. Vamos a ver eso cuánto da. 0.01 por 0.4. Eso me da 0.004, claro. 0.004. Y al hacer toda la cuenta, vamos a ver cuánto me da eso. 0.004 dividido 0.028 me tiene que dar el 14%. Ahí está, el 14,28%. Eso me da el 14.28%. Listo. Entonces, aquí uno de los comentarios más importantes es que cuando usted, el cálculo, óigame bien, el cálculo de la probabilidad condicional, o sea, esto de aquí, este cálculo se llama, este es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es coger la probabilidad conjunta dividido la marginal. Y el teorema de la probabilidad total es este cálculo. Es el cálculo que está aquí abajito. El cálculo que está aquí abajito es cuando usted calcula toda la probabilidad de A, cuando usted calcula toda la probabilidad de A y le da el 2.8%, este es el teorema de la probabilidad total. Entonces, el teorema de la probabilidad total consiste en calcular una probabilidad marginal, la del denominador, la de coger una partición y esa partición descomponerla en términos de las uniones y hacer los cálculos por medio del teorema multiplicativo. Y usando el teorema de la probabilidad total, ahí sí, el teorema de Bayes lo que dice es, ok, ya que usted tiene la probabilidad total de A, pues simplemente coja la conjunta y divídalo entre lo que le dio, y eso es, digamos que, la aplicación del teorema de Bayes. En el teorema de la probabilidad total, usted tiene como respuesta una probabilidad marginal. Una probabilidad marginal. En el teorema de Bayes, usted tiene como respuesta una probabilidad condicional. Condicional. Ahora, yo ejemplifiqué esto con, con la fábrica 1 y con tener el defecto, la característica, pero usted podría haberlo hecho con la fábrica 2 y sin tener la característica. O sea, el punto de referencia ya no era A, sino el punto de referencia era A complemento, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, y otra cosa muy diferente es, si el artículo viene de la fábrica 1, la probabilidad de que tenga un defecto es del 1%. Algo muy, 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 muy
diferente a decir que si el artículo es defectuoso, la probabilidad de que venga de la fábrica uno, mire, es del 14%. Alguien me decía, ah, bueno, esto pareciera como algo ponderado. Y sí, de cierta forma lo es, porque usted está ponderando por las probabilidades marginales. Claro, usted aquí en todos lados usted tiene la probabilidad marginal. Si usted necesita hacer el arbolito, si usted necesita hacer el diagrama de Venn, hágalo. No es obligatorio, pero hágalo para ubicarse. Yo usualmente hago el arbolito y cuando el ejercicio es muy complicado, ahí sí hago el diagrama de Venn. Gabriela indica lo siguiente: si fuera el problema que está ahí tal cual sería, claro, eh, aquí Gabriela hace una acotación importante y es, tal cual está el enunciado. Sí, Gabriela, sí. Tal cual está el enunciado, dice, tomando un producto de la empresa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre envasado en forma incorrecta? Exacto. Tal cual está enunciado, eso fue un error mío. Tal cual está enunciado sería lo que dice Gabriela, es decir, la probabilidad de A. Gabriela lo escribió así, es una manera elegante de escribirlo, me parece chévere. Gabriela lo escribió así, probabilidad de A dado omega. Es lo mismo. O sea, probabilidad de A y probabilidad de A dado omega es lo mismo son la misma cosa, ¿no? De hecho, es una forma muy inteligente de escribirlo. Y sí, tal cual está el enunciado, únicamente sería probabilidad de A. Pero mi propósito era ilustrarle todo el proceso con el teorema de Bayes y todo eso. Listo. Por un lado eso. Esto concluye nuestro estudio de fundamentos de probabilidad. Ya con esto usted tiene todas las herramientas para hacer cualquier ejercicio de probabilidad que venga en el próximo taller, que se lo va a subir muy seguramente hoy. Eh, y la verdad es que es únicamente practicar, 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 porque con lo que vimos hoy, pues ya usted acumula cierto, cierto número de fórmulas y cierto número de herramientas que si usted no las pone en práctica, pues es difícil ver, bueno, cuándo utilizo esta, cuándo utilizo la otra, y todo depende del caso y todo depende de la experiencia que usted tenga haciendo ejercicios. Bien, número uno eso. Entonces ya esta partecita aquí hay unos ejercicios propuestos, muy seguramente voy a usar algunos para el taller, pero ya esto concluye la teoría de la parte de fundamentos de probabilidad. ¿Listo? Ahora, la parte que sigue y la que vamos a arrancar ya mismo es la de variables aleatorias. En este tema, en este tema en particular, eh, um, es fundamental porque entonces ahora vamos a llevar todas estas leyes de probabilidad al tratamiento de variables, tal cual hacíamos en estadística descriptiva. Entonces, ahora vamos a ponerle estructura probabilística a, vamos a ponerle estructura probabilística a las variables. Ya no es simplemente calcula el promedio y esas cosas, no. Además de calcular los promedios y además de, ¿cómo se dice? Hacer el tratamiento de la información, vamos a ponerle probabilidades a las variables. Entonces, aquí voy a arrancar desde 0,0000000, porque pues muy seguramente algunos, bueno, primero porque me sirve a mí para que ustedes recuerden las cosas de estadística descriptiva y de variables. Y también desde cero porque como ustedes están apenas en el camino de entender las probabilidades bien y de poder como incorporar esto, como interiorizar bien el cálculo de probabilidades, pues es bueno hacerlo
arrancar desde cero esto del tratamiento de las variables aleatorias. Entonces, cuando hablemos de variables aleatorias, no piense que estamos trabajando con algo nuevo, o sea, como que estamos trabajando con el mismo concepto de variable, como con una característica observable de un individuo, pero ahora vamos a incorporarle un componente aleatorio, es decir, un componente de incertidumbre, un componente probabilístico. Por eso se llaman aleatorias. Porque precisamente cuando uno observa a un individuo, antes de observarlo, uno no sabe cuál va a ser el valor de la variable. Por eso es que se llaman variables aleatorias. Una vez yo observo el individuo, pues yo ya sé el valor. Yo ya sé, bueno, ese individuo tiene dos hermanos. Pero antes de observar el individuo, igual que cuando discutíamos lo del experimento aleatorio, antes de lanzar el dado, yo no sé qué me va a salir. Yo sé que me puede salir, pero no sé qué me va a salir. Por eso es que las variables se denominan aleatorias. En términos, en términos matemáticos, en términos teóricos, en términos, digamos, rigurosos, una variable aleatoria que las vamos a simbolizar con letras mayúsculas, imprentas, X, Y, Z, la letra mayúscula que usted quiera. Una variable aleatoria es una función nuevamente. Es una función donde el dominio es el espacio muestral, donde el dominio es el espacio muestral y el resultado es un número real. Y el resultado es un número real. Entonces, aquí el punto es, pero Juan Camilo, ¿cómo así una función? Pues fácil, fácil. Piense usted en, em, voy a dar este ejemplito para que usted entienda bien este concepto de lo de la función. Piense usted en el siguiente experimento y es lanzar tres veces una moneda. Lanzar tres veces una moneda. Yo sé que es un ejemplo, eh, digamos, de juguete, por decirlo de alguna manera, pero es perfecto para entender el concepto. Y considere la siguiente variable, número de caras obtenida. Usted lanza la moneda y luego cuenta el número de caras. Entonces, alguien podría escribir los 8 resultados. De hecho, en mi libro yo los escribo. Ahí están los 8 resultados. Cara, 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 sello, cara, bla, 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 bla. ¿Cuántos resultados hay? 8. ¿De dónde sale ese 8? De 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cómo así que, su número de caras obtenido? Pues esa es una variable. Esa es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque antes de ejecutar el experimento, antes de ejecutar el experimento, yo no sabía que me iba a caer. Pues si lo supiera, pues todo esto pierde sentido porque entonces el carácter aleatorio se pierde. O sea, usted tiene incerteza acerca de eso. Antes de ejecutar el experimento, usted no sabe qué va a pasar. Si el resultado fuera cara, 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 el valor de la variable sería 3, ¿no? Si el resultado del experimento fuera cara, cara, sello, el resultado sería 2. Si el resultado, bueno, etcétera, etcétera. Si el resultado fuera sello, 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 el resultado sería 0. Entonces, una variable aleatoria es el experimento, coger el experimento, ejecutarlo y aplicarle una regla, aplicarle una función al resultado del experimento. En este caso, número de caras obtenido. Bueno, si el resultado del experimento fuera este, sello, cara, sello, ¿cuál sería el valor de la variable aleatoria? Pues sería 1. Pues en ese momento, cuando usted ya ejecutó el experimento, deja de ser aleatorio porque usted ya sabe que le dio.
Una. Bueno, en ese sentido, las variables pueden ser o discretas o continuas, igual que en estadística descriptiva, igualito. Entonces, las variables discretas son aquellas variables, igual que decíamos al principio de semestre, son las variables que tienen un recorrido numerable, o sea, número de. Las que se pueden, son las variables cuyos, cuyo recorrido, cuyo rango, cuyos valores se pueden contar, se pueden enumerar, son numerables. Usualmente las variables con esas características son número de, número de. Entonces, la variable discreta es una variable cuyos resultados se pueden enumerar, se pueden contar. ¿Listo? Y las continuas, pues son las que no son numerables, son aquellas que su recorrido es no numerable, es decir, lo que decíamos en estadística descriptiva, ¿no? Que la estatura, que unos ingresos, que siempre pueden tomar valores intermedios. Siempre puede haber un valor entre dos posibles valores. Igualito que en estadística descriptiva, igualito. Ahora, algo muy, 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 muy importante para la anotación es que antes de ejecutar el experimento, las variables tienen carácter aleatorio y en ese momento se escriben con mayúsculas. Es decir, la variable como tal, la variable aleatoria, uno las denota con letras mayúsculas. Pero cuando usted ejecuta el experimento y usted ya sabe el valorcito, entonces los posibles valores, usted los escribe con minúsculas. Entonces la variable, por ejemplo, en este caso, la variable es número de caras obtenido. Antes de ejecutar el experimento, pues yo no sé, o sea, ese es el concepto, esa es la característica que yo quiero mirar del experimento. Cuando yo ya lo ejecuto, cuando yo ya lo ejecuto, pues yo ya voy a saber los posibles valores. Los posibles valores, esos, las realizaciones de la variable, esas sí yo las escribo con letras minúsculas. Entonces, la letra mayúscula se utiliza frecuentemente para recordar la aleatoriedad de la variable, es decir, para recordarle al practicante, al profesional, que usted todavía no ha ejecutado el experimento, entonces usted no sabe qué valores va a obtener. Y una vez usted ejecuta el experimento y obtiene los valores, pues esos ya son ya eso no tiene aleatoriedad, eso ya son valores fijos, son datos. Bueno, entonces, cuando trabajemos con variables aleatorias, tenemos las dos opciones, o pueden ser discretas o pueden ser continuas, igualito que en estadística descriptiva. Y cuando piensen variables aleatorias, no se enreden que, uy, ¿qué es que variable aleatoria? No se enreden en eso. Piensen que usted tiene un experimento y a cada resultado del experimento usted le puede asociar un número. Que mi experimento era lanzar la moneda 3 veces, listo. Lancé la moneda 3 veces. Y sobre ese experimento yo puedo definir infinitas variables, como aquí el número de caras que obtuve al ejecutar el experimento. Pues técnicamente, en términos matemáticos, eso es una función. Pues porque usted tiene un experimento con unos resultados y a cada resultado usted le puede asociar un valor. Que antes de hacer el experimento, pues usted no tiene ni idea, lo de siempre, usted no tiene ni idea qué va a pasar, pero sí sabe qué puede pasar. O sea, fíjese que aquí yo no he ejecutado ningún experimento, más sin embargo, yo sé cuáles son los posibles valores de la variable, sin haberlo ejecutado, sin haberlo ejecutado. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tratamiento de variables discretas, ¿listo? Entonces, todo lo que hagamos ahorita es para variables
discretas y únicamente para variables discretas. Al principio voy a arrancar con ejemplos didácticos, con ejemplos de juguete, por decirlo de alguna manera, porque es que si arranco con ejemplos muy difíciles, pues se pierde el concepto y es difícil de aprender. Yo arranqué con estos ejemplos, todo el mundo arranca con estos ejemplos para entender bien los conceptos y a medida que uno va avanzando va complejizando el asunto un poquito. Entonces, estas fórmulas con las que vamos a trabajar son y aplican a variables discretas, variables discretas. Las continuas las vamos a dejar de últimas. Si usted entiende las discretas, si usted entiende las discretas, ya entender las continuas va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, hay una función, hay un concepto que va a ser fundamental de ahora en adelante para nosotros trabajar con las variables. En el caso de las discretas, se llama función de probabilidad o función de masa. Función de probabilidad o función de masa. Y la abreviatura es esta, ¿no? FMP. Función de masa de probabilidad. Función de masa de probabilidad. A veces le dicen función de masa, a veces le dicen función de probabilidad. En mi libro lo tengo así, FMP. Función de masa de probabilidad. Y esa función de masa, esa función de probabilidad, no es más que calcularle las probabilidades a los posibles resultados de la variable. Entonces, mire, esa función de probabilidad, la primera cosa, la vamos a denotar con F minúscula, minúscula, porque la mayúscula es para otra cosa. La F minúscula es la función de masa, esa va a ser nuestra anotación. Y lo único que usted tiene que hacer es calcularle la probabilidad a cada resultado de la variable. Coge cada resultado de la variable y le calcula su probabilidad. Si, si a usted le preguntaran o alguien estuviera interesado en otro valor que no fuera un posible valor de la variable, pues esa probabilidad daría cero. ¿Por qué daría cero? Pues porque no hace parte de los posibles resultados. Entonces, hagámoslo aquí em, en el ejemplito anterior, donde teníamos el lanzamiento de la moneda 3 veces y los posibles valores de la variable son de 0 a 3, ¿no? 0, pues si todos son sellos. 1, 2 y 3. 3 si todos son caras. Ah, pues aquí alguien se debe haber dado cuenta y me dice, pues fácil, porque, a ver, en ese experimento, el f de 0, o sea, la función evaluada en 0, sería, ok, la probabilidad de que la variable tome el valor 0. ¿Cuántos puntos muestrales están asociados con ese f de 0? Pues solamente uno, ¿no? El sello, sello, sello. Ah, pues claro, solamente uno, el sello, sello, sello. O sea que desde un punto de vista, ¿será que cuál? ¿Laplaciano, frecuentista, bayesiano? Aquí, este experimento yo lo puedo abordar desde un punto de vista laplaciano, porque pues todos los resultados tienen la misma probabilidad. No hay razones para creer que las monedas estén cargadas o algo así. Eso sería un octavo. Ah, ¿por qué un octavo? Ah, porque el espacio muestral tiene 8 posibles resultados. Y eso me da pues 0.125. Listo. F de 1. F de 1. Esa sería la probabilidad de que la variable tome el valor 1. Ahora, ¿cuántos posibles resultados del espacio muestral están asociados con el valor 1?
¿Cuántos posibles valores del espacio muestral están asociados con el valor uno? Ah, pues 3. Mire, cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara. O sea que, ¿cuál es la probabilidad de que X sea uno? Ah, pues 3 de 8, 0.375. Bueno, lo mismo con el 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 2? Pues lo mismo, ¿no? Sello cara a cara. Usted piensa en los resultados del Es que aquí lo importante, y este es el mensaje para llevar a casa, este es el mensaje como eh, fundamental, y es que la variable, el número de caras podría ser 2, sí. Entonces ahora, ¿cuáles son los resultados del experimento asociados con el 2? ¿Por qué? Porque recuerde que una variable aleatoria es una función. Entonces, como la variable aleatoria es una función, aquí usted tiene que pensar, bueno, ¿cuáles son los posibles valores asociados con el 2? Ah, pues también son 3. Ah, bueno, 4. Perdón, 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 3? Ah, pues un octavo, porque hay un solo valor del experimento asociado con el cara, 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 cara. Con el cara, cara, cara. Listo. Si usted se da cuenta y usted suma todos los resultados, como usted cubrió, como usted cubrió todos los posibles valores de la variable, o cero, o uno, o 2, o 3, mire que si usted suma todos los resultados, le tiene que dar uno cerradito, ¿no? Claro, un octavo más 3 octavos da 4 octavos, más otros 3, 7, más uno, 8. 8 octavos, uno. Ahí cubrió el 100% de los resultados. Juan Camilo, ¿yo hubiera podido escribir f de 5? Claro. ¿Cuánto sería f de 5? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 5? Pues cero, porque no hay ningún resultado del espacio muestral asociado con el 5. Juan Camilo, ¿yo hubiera podido escribir f de 1.3? Claro que sí. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable número de caras asuma el valor 1.3? Pues cero, porque la variable no puede asumir ese valor. O sea, esta función de probabilidad, esta función de masa, esta función de peso, ¿cómo se llama? Función de masa o función de peso, únicamente vale la pena calcularlos en los posibles valores de la variable. De lo contrario, pues se puede, pero ¿para qué me pongo a calcular la función en otros valores? Si yo sé que siempre va a ser cero. Por eso es que aquí usualmente uno comprime todos los resultados en una función por partes. Claro, vale 0,125 si estoy entre 0, si estoy en 0 o 3. Si el valor es 0 o 3, entonces es 0.125. Si el valor es 1 o 2, es 0,75. Mire que nos dio lo mismo en ambos casos. Y vale 0 en cualquier otro caso. Cualquier otro. O sea, el 1.3, el 5, el 7. Y la verdad, esos otros valores no me interesan mucho porque no hacen parte de los posibles valores de la variable. Ok. Y lo que yo le decía, si usted suma todos los posibles valores evaluados en la función, si usted coge todos los posibles valores de la variable y los evalúa en la función y los suma, eso le tiene que dar uno, siempre. Si usted considera todos los posibles valores, siempre la suma le tiene que dar uno, siempre. Si usted evalúa todos los posibles valores de una variable y los evalúa en su función de masa, en su función de peso, eso siempre le da uno. Entonces, cuando pensemos en la función de masa, ya, pues yo, esta clase que usted está recibiendo en este momento, yo la recibí hace 20 años. Y esa función de masa, yo desde ese primer momento la asociaba de una vez con una f minúscula. Y esa f minúscula la asociaba yo con un igual. En las variables discretas, en las variables continuas es otra cosa.
Listo. Ahora, bueno, en R, pues usted puede hacer el gráfico. Si yo quisiera graficar esta información, si yo quisiera graficar esta información, pues es muy fácil, ¿no? Es un diagrama de barras, básicamente. Es un diagrama de barras donde usted en el cero tiene el 0.125, en el uno y en el 2 pues usted tiene una probabilidad mayor, y en el 3 pues usted tiene la misma que en la del cero. Entonces, esta es una representación gráfica de la F minúscula, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo la barrita, la primera barrita, más la segunda barrita, más la tercera barrita, más la cuarta barrita? Eso le tiene que dar uno, punto, siempre. Entonces, eh, pues aquí está el código. Si usted lo quiere replicar, pues ahí ya tiene cómo hacerlo. Estoy utilizando la función plot y la función segments. La función segments hace referencia a, a los segmentos, a las barritas. Entonces ahí se la dejo para que usted haga el dibujito. Pero más allá del código, a mí lo que me interesa es que usted sepa el concepto. Ah, esta es la probabilidad de que la variable tome el valor uno, que tome el valor 2, que tome el valor 3 y que tome el valor 4. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos los valores de una variable y a esos valores de la variable le estamos poniendo una estructura probabilística. Eso es todo. Ahora, lo hice con este ejemplo de la moneda, pues, pero piense en cualquier variable discreta, número de hijos, número de personas que contrajen una enfermedad, número de. Entonces, cuando usted vea las barritas, cuando usted vea los valores de la función de masa, pues usted dice, ah, bueno, a este valor le estoy asociando esta probabilidad. Es lo mismo. Bueno, pilas. Em, Antes de ir con el ejemplo, pilas. Siempre la F minúscula le tiene que dar mayor o igual que cero. Una probabilidad jamás le puede dar negativa. Y la sumatoria siempre le tiene que dar 1. Siempre le tiene que dar 1. Ahora, eh, a mí me gusta, a mí me gusta ponerle f, esta x es simplemente un recordatorio de la variable con la que estoy trabajando. Y me gusta hacer eso porque muchas veces vamos a trabajar con diferentes variables al mismo tiempo. Entonces usted pone f minúscula de y o f minúscula sub w o f minúscula sub, bueno, lo que sea, para acordarnos de qué variables que hace referencia a estos valores. O sea, esta X, de hecho, ni quita ni pone. O sea, esta X, si usted no quiere ponerla, no la ponga. Es solamente que es un recordatorio de la variable con la que estamos trabajando. ¿Cuál variable? A número de caras. ¿Por qué? Porque alguien puede, digamos, decir número de sellos. Entonces, a esa variable la llama y puede volver a hacer los mismos cálculos, pero entonces ahora, para no confundirnos y no pensar y no tener como la misma letra para todo, pues uno pone f sub x y f sub y, pues para diferenciar las variables. Muy bien. Pilas. ¿Usted a algo le quedó mal si esto no se cumple? Si una f minúscula le da negativa o mayor que uno, o si una f le da, o si la sumatoria no le da uno, si usted considera todos los valores, los evalúa en la función y la sumatoria no le da uno, es porque me hizo algo mal. Es decir, si la sumatoria de todas las barritas no le da uno, algo le quedó mal. Bueno, veamos este otro ejemplo. Este es otro ejemplo didáctico que me gusta también para poder de alguna forma eh, operacionalizar, em, para coger como más práctica con el concepto y con las operaciones. Y es este. La variable es suma del lanzamiento de dos dados. Suma del lanzamiento de dos dados. Antes de mirar las fórmulas, antes de mirar cualquier cosa, antes de pensar en números, imagínese el experimento.
Entonces, alguien llega y dice, ok, voy a lanzar dos dados, voy a lanzar dos dados y ¿cuáles serían, empezando, el espacio muestral omega, cuántos posibles resultados tendría? ¿Cuántos posibles resultados tendría? Es decir, si el experimento es, y esta es una sugerencia para que antes de lanzarse a hacer cualquier cosa siempre piense qué está haciendo. Entonces, la cuestión es, si el experimento es el experimento, voy a poner aquí, experimento, lanzar dos dados. Bueno, lanzar dos dados regulares, ¿no? Sin que estén cargados ni nada de eso. Corrientes, vamos a ponerla aquí. Listo. Si alguien piensa en los posibles resultados del experimento, pues bueno, si yo los fuera a escribir en orden, debería arrancar con uno uno, ¿no? Uno en el primero y uno en el segundo. Ah, bueno. O me podría salir uno en el primero y dos en el segundo. O me podría ser dos en el primero y uno en el segundo. Bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Hasta que llego a qué? Hasta que llego a 6 6. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, bueno, primero, cuántos elementos tiene esto, ¿no? Ya, para eso fue que aprendimos las técnicas de conteo, para no enredarnos en esto. ¿Cuántos elementos tiene esto? Hmm. Principio fundamental del conteo, tengo dos subprocesos. El primero puedo realizarlo de 6 formas diferentes, el segundo, en cambio, también. O sea que al final usted tiene, como están lanzando 6 dados, tiene 6 al cuadrado formas, ¿no? O sea, 36. Listo. Ok, ese es el experimento. Ahora pensemos en la variable. La variable x, mire, mayúscula, la variable x, porque antes de ejecutar el experimento yo no sé qué me va a salir. Sería suma de los resultados. Suma de los resultados. Suma de los resultados. Listo. Suma de los resultados obtenidos. Ok, entonces, si el resultado fuera si el resultado fuera este primer punto muestral, ¿cuál valor le asociaría de la variable? Si yo sumo los resultados me da 2. Si el valor fuera el siguiente, Ah, 3. Si el valor fuera el siguiente, en cambio, 3 también. Bueno, etcétera, 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 hasta que el último valor de la variable sería 12. ¿Listo? Entonces, mire el proceso mental. El proceso mental es imaginarse el experimento, luego pensar en los posibles resultados del experimento. Una vez usted ya tiene, una vez usted ya tiene una idea del experimento, ahí sí usted empieza a pensar en la variable. Suma de. Y una vez piensa en la variable, ahí ya usted puede pensar en los posibles valores. Estos son los posibles valores de x. Los posibles valores de x, ese es el rango, el recorrido de x, ¿no? Este es el recorrido o rango de x. Bueno, le voy a poner así recorrido para que no se me confunda con el otro rango. Este es el recorrido de x. Sin que yo ejecute el experimento, yo no voy a saber, sin que yo ejecute el experimento, yo no voy a saber si me salió 2 o 3 o 12 o no, no sé. Eso lo voy a saber cada vez que ejecute el experimento. Pero ahora, antes de ejecutar el experimento, me gustaría saber las probabilidades asociadas con estos. Entonces, aquí hay una manera de hacerlo y es
ponerse a escribir todo, eso sería largo. Por ejemplo, asociado con 2, ¿cuál sería la probabilidad de 2? ¿Cuál sería la probabilidad de que X, es más, cuál sería la probabilidad de que X tome el valor 1? La probabilidad de que X, es más, lo voy a escribir bien. ¿Cuál sería F minúscula? F minúscula, F minúscula de 1. ¿Cuál sería la probabilidad asociada con 1? Correcto. Ya me lo dijeron aquí en el chat. Cero. Un cero redondito. Ah, ¿cuál sería la probabilidad asociada con el 2? 1 de 36. Perfecto. 1 de 36. Bueno, la idea es, la idea es eh, poder escribir todos estos valores. Poder, poder escribir todos estos valores. Ahora, en este caso en particular, y no voy a hacer la demostración, en este caso en particular, la función de masa, mire, FMP, la función de masa es esta fórmula. Uy, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que eso era? Bueno, el sobre 36, ya usted lo debe intuir, ¿no? El sobre 36 usted ya lo puede intuir. ¿Por qué? Pues porque hay 36 resultados. Uy, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que arriba estaba esta parte? 6 menos valor absoluto de 7 menos X. Bueno, pues hay una manera lógica de llegar a ese resultado, pero ese no es mi objetivo ahorita. Mi objetivo es que primero usted sepa que la función está definida de 2 hasta 12. Punto. ¿Por qué no incluyo el 1? Ah, pues porque el 1 no es posible. ¿Por qué no incluyo el 0.3? Pues porque el resultado no puede ser 0.3. Listo. Más allá de la fórmula, más allá de la fórmula, piense en que usted podría, si usted fuera, si tuviera mucho tiempo, si tuviera la paciencia y demás, usted podría hacer la lista total. Mire que usted podría hacer toda la lista. Ah, asociados con el 3, ¿cuántos hay? Asociados con el 3 hay únicamente 2. ¿Cuáles 2? Ah, pues ya los tenemos, ¿no? O sea, si yo le preguntara a usted, eh, si yo le preguntara a usted f de 3, si usted si usted no quiere poner la x, no hay ningún problema. A mí me gusta ponerla para acordarme de qué variable estoy trabajando. Si usted quiere f de 3, pues ya usted sabe que hay dos resultados, 2 de 36. Pues mírelos aquí, 1 y 2. Ahora, esta función, así como está, ya con esto usted puede resolver cualquier probabilidad. Pero mi interés no es que usted sepa cómo se llega aquí. Mi interés es que usted sepa manipular esta función. Ah, que cuál es la probabilidad de que x, de que el número, de que la suma del lanzamiento sea 3. Ah, pues bueno, reemplazo la 3 en la x, entonces 7 menos 3, 4, valor absoluto 4, 6 menos 4, 2, perfecto. Ah, ¿qué otra manera hubiera podido hacer? Ah, pues me pongo a hacer toda la lista y ya me di cuenta que era 2. Muy bien. Ahora, algo bonito en R es que usted puede programar la función, ¿no? ¿Cómo usted programa una función en R? Pues usted escribe F, bueno, ese es el nombre que le quiero dar o el nombre que usted prefiera. F, flechita, function y al frente escribe la expresión. Entonces 6 menos valor es absolute value, ¿no? Absolute value. Entonces 6 menos valor absoluto de 7 menos x sobre 36. Y luego evalúa la función en 3 y mire, aquí le da el resultado. 2 de 36. 2 de 36. Ah, bueno, vamos a resolver unas cuantas preguntas y con eso terminamos la clase hoy. Vamos a resolver unas cuantas preguntas. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que la x sea menor o igual a 4.5?
pues igual a 4.5 no va a haber ninguno, ¿no? Mejor dicho, aquí ni siquiera se preocupe por el 4.5, porque ¿cuáles valores de la variable le sirven a usted como menores o iguales a 4.5? Ah, pues únicamente el 2 o el 3 o el 4. Recuerde que esta O es una unión, ¿no? Esto es una unión. ¿Qué pasa cuando usted tiene uniones? Ah, usted suma porque son disyuntos, ¿no? No puede haber un resultado que sea 2 y 3 al mismo tiempo. Suma y bueno, pues lo que le dé. ¿Cómo sumo? Pues reemplazo aquí en la función, ¿no? Reemplazo aquí en la función. En el 2 yo ya sabía que era uno. En el 3 ya sabía que era 2. Ah, en el 4 vamos a ver. 7 menos 4 3. 6 menos 3 3. 3 de 36. Ah, bueno, entonces 3 más 2 5 más 1 6. 6 de 36 un sexto. Ah, computacionalmente, pues f de 2 más f de 3 más f de 4. Ahí está, en R, facilito. Entre 6 y 3, perdón, entre 3 y 6, ¿cuáles son los posibles valores de la... Juan Camilo, pero ¿por qué no está incluyendo el 3.5, por ejemplo? Pues porque el 3.5 no hace parte de la variable. Entre 3 y 6, ¿cómo se hace? Ah, pues ya lo sabe. Pues sume el del 3, el del 4 y el del 5. ¿Por qué simplemente se suma? Porque son disyuntos. Y ahí usted lo puede hacer computacionalmente. Ah, bueno, siguiente. Aquí hay un errorcito. Aquí supuestamente dice menor y menor igual. No, esto es estrictamente menor. Olvídese del menor igual. Estrictamente menor. Ah, ¿cuáles son los valores de la variable estrictamente menores a 6, pero mayores o iguales a 3? Pues únicamente el 3, el 4 y el 5. Entonces, mi objetivo con este problema no era que usted derivara la función, no. Mi objetivo con este problema es que usted se imaginara el experimento, se imaginara como toda la lista y además calculara unas probabilidades. Pues ya sabe cómo se define una función en R, ahí está. Y calcular algunas probabilidades y se diera cuenta que únicamente tiene que considerar los valores de la variable posibles. ¿Por qué no puse el 4.5 si aquí dice igual? Pues porque eso no hace parte de la variable, ¿no? Es como si yo le preguntara, ¿cuánto es f de 4.5? Pues f de 4.5 es cero. Punto. Listo. Ahora, eh, una manera en R tiene una funcionalidad muy chévere que se llama el sugar property, que es que usted le puede dar toda la lista de valores, mire, la lista de valores de 2 a 12, y usted simplemente puede poner f de x. Y mire que esta x contiene todos los valores de 2 a 12. Entonces mire que con un solo clic, de hecho, usted está evaluando todos los posibles valores de la variable. Todos los posibles valores de la variable. Este cbind, recuerde que es pegar columnas, ¿no? Entonces, a la columna de x le pegué por derecha la columna de f de x. Es para que me quedara así bonito uno del lado del otro. Entonces aquí están todos los posibles valores de la función. Em, ¿Cómo hago yo para saber que esto me quedó bien? Ah, pues tengo que hacer sum de f de x. Si la suma de la f de x, si la suma de la f de x no le da 1, algo le quedó mal. Entonces hay que hacer sum de f de x. Y exactamente con el mismo código que está aquí, con el plot y con el segments, usted puede dibujar la función de probabilidad. Veámosla. Aquí está, mírela. Lo más probable es que me salga 7. La suma, ¿no? Lo más probable es que la suma sea 7. Bueno, y ahí usted ve cuáles son los valores más probables y los menos probables. Listo. Eh, Señores, muchas gracias por asistir. Esto era el tema de hoy.
Hoy vimos el teorema de Bayes, el teorema de la probabilidad total e hicimos una introducción a las variables aleatorias discretas. La próxima vez eh, vamos a continuar con una función extra que se llama la función de distribución. Trabajamos hoy con la función de masa. La próxima va a ser la función de distribución y las variables continuas. Bueno, estén pendientes del taller. Recuerden que tenemos quiz el próximo martes. Quiz, próximo martes. Muchas gracias. Nos vemos.